Shalom, hermanos, benditos sean todos los que estén presentes y los que vayan a escuchar esta enseñanza. Continuamos con la parashá de Bemidbar, que significa en el desierto. Esta es la continuación de donde nos quedamos la última vez. Vamos a empezar leyendo Números, capítulo 3, versículos 14 en adelante, y nuestro hermano Mauricio lo va a hacer. Adelante. Gracias. Habló Jehová a Moisés en el desierto del Sinaí y dijo: alista a los hijos de Leví por familias y por clanes, alistarás a todo varón de un mes para arriba. Moisés los alistó según la orden de Jehová, tal como Jehová se lo había mandado. Los nombres de los hijos de Leví son Gersón, Kehat y Merari. Los nombres de los hijos de Gersón por clanes son Libni y Simeí. Los hijos de Kehat por clanes, Amram, Yishar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Merari por clanes, Mahli y Musi. Estos son los clanes de Leví repartidos por familias. De Gersón procedían el clan Limnita y el clan Semeíta. Esos son los clanes gersonitas. El total de los alistados, contados todos los varones de un mes para arriba, 7,500. Los clanes gersonitas acampaban detrás de la morada al poniente. El principal de la casa paterna de Gersón era Eliasá, hijo de Lael. Los hijos de Gersón estaban encargados de la tienda del encuentro de la morada desde la tienda, de su toldo y del tapiz de entrada a la tienda de encuentro, del cortinaje del atrio y de la cortina de entrada al atrio que rodea la morada y el altar, y de las cuerdas necesarias para todo su servicio. De Kehat procedían el clan Amramita, el clan Yisharita, el clan Hebronita y el clan Uzielita. Esos son los clanes quejatitas. Contando todos los varones de un mes para arriba, eran 8,300. Tenían a su cargo el servicio del santuario. Los clanes quejatitas acampaban al lado meridional de la morada. El principal de la casa paterna de los clanes quejatitas era Elisafán, hijo de Uziel. A su cargo estaban el arca, la mesa del candelabro, los altares, los objetos sagrados que se usan en el culto, el velo y todo su servicio. El principal de los principales de Leví era Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Ejercía la supervisión de todos los encargados del santuario. De Merari, el clan Mahlita y el clan Musita, esos eran los clanes meraritas. Sus alistados, contando todos los varones de un mes para arriba, eran 6,200. El principal de la casa paterna de los clanes meraritas era Suriel, hijo de Abijail. Acampaban al lado septentrional de la morada. A los hijos de Merari les estaban encomendados el cuidado del tablero, de los tableros de la morada, de los travesaños, postes y basas, de todos sus utensilios y todo su servicio, y de los postes que rodean el atrio, de sus basas, clavazón y cuerdas. Sus basas, clavazón y cuerdas. Acampaban al este, frente a la morada, delante de la tienda del encuentro, hacia oriente, Moisés y Aarón con todos sus hijos que estaban encargados del santuario, en nombre de los israelitas. Cualquier laico que se acercara sería muerto. El total de los levitas alistados, de los que registró Moisés por clan, siguiendo la orden de Jehová, de todos los varones de un mes para arriba, 22,000. Dijo Jehová a Moisés: registra a todos los primogénitos, varones de los israelitas, de un mes para arriba, y anota sus nombres. Luego, tomas a los levitas para mí, Jehová, en lugar de todos los, para mí Jehová, en lugar de todos los primogénitos de los israelitas, y el ganado de los levitas, en lugar de todos los primogénitos del ganado de los israelitas. Moisés registró según le había ordenado Jehová a todos los primogénitos de los de Israel, y resultó ser el total de los primogénitos varones, contando los nombres desde la edad de un mes para arriba, según el censo, 22,273. Habló entonces Jehová a Moisés y le dijo:
Toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los israelitas, y el ganado de los levitas en lugar de su ganado. Los levitas serán míos, yo Jehová. Por el rescate de los 273 primogénitos de los israelitas que exceden el número de los levitas, tomarás 5 ciclos por cabeza en ciclo del santuario, a razón de 20 óbolos por ciclo. La plata se la entregarás a Aarón y a sus hijos por el rescate de todos los que sobrepasan el número. Moisés tomó la plata del rescate de los que pasaban del número de los rescatados por los levitas. Tomó la plata de los primogénitos de Israel, 1365 ciclos en ciclos del santuario, y entregó a Moisés la plata del rescate a Aarón y a sus hijos, según la orden de Jehová, como había mandado Jehová a Moisés. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: toma la cuenta de los hijos de Coat de entre los hijos de Leví por sus familias, según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión en el lugar santísimo será este. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio, y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar, y el pan continuo estará sobre ella. Y extenderán sobre ella un paño carmesí, y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán sus varas. Tomarán un paño azul y cubrirán el candelero del alumbrado, sus lamparillas, sus despabiladeras, sus platillos y todos sus utensilios del aceite con que se sirve. Y lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de pieles de tejones y lo colocarán sobre unas parihuelas. Sobre el altar de oro extenderán un paño azul y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Y tomarán todos los utensilios del servicio de que hacen uso en el santuario y los pondrán en un paño azul y los cubrirán con una cubierta de pieles de tejones y los colocarán sobre unas parihuelas. Quitarán la ceniza del altar y extenderán sobre él un paño de púrpura, y pondrán sobre él todos sus instrumentos de que se sirve, las paletas, los garfios, los braseros, los tazones, todos los utensilios del altar, y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán además las varas. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua y el aceite de la unción. El cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, del santuario y de sus utensilios. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: no haréis que perezca la tribu de las familias de Coat de entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ellos esto: Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuándo cubran las cosas santas, porque morirán. Ahí termina, ¿verdad? Amén. Sí. Bueno, prácticamente ahí termina la parashá, que es Bamidbar. Sabemos que en la ubicación de los levitas, el Eterno, ¿no? nos dice claramente que en Números 3:14, donde dice que habló a Moisés en el desierto del Sinaí diciendo: cuenta a los hijos de Leví según las casas de sus padres, por sus familias, contarás todos los varones de un mes hacia arriba,
y Moisés los contó conforme a la palabra de Yahweh, ¿no?, de Elohim, como le fue mandado. Los hijos de Leví fueron estos por sus nombres: Gersón, Coat y Merari. Gersón, por familias, tuvieron a Libni, Simei, ¿no? Y los hijos de Coat tuvieron a Amram, Isar, Hebrón y Uziel. Y los hijos de Merari, por sus familias, a Mahli, Musi. Y estas son las familias de los levitas. Cuando vemos el Mishkan, los de Gersón estaban a la parte oriente, sería, o sea, la espalda del Mishkan, ¿no? Los de Merari a la derecha, los de Coat a la izquierda, y al frente estaba Moisés, Aarón y sus hijos. En Gersón, al occidente del tabernáculo, estaban a cargo los hijos de Gersón, en el tabernáculo de la reunión, como dice la palabra, ¿no? Estarán en el tabernáculo, la tienda y su cubierta, dice, la cortina de la puerta del tabernáculo de la reunión, las cortinas del atrio y la cortina de la puerta del atrio que está junto al tabernáculo y junto al altar alrededor, asimismo sus cuerdas para todo su servicio. Coat al sur del tabernáculo, a cargo de ellos estará el arca, la mesa, el candelabro, los altares, los utensilios del santuario con que ministran y el velo con todo su servicio. Merari, al norte del tabernáculo, a cargo de los hijos de Merari, estará la custodia de las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas y todos sus enseres con todo su servicio. Y las columnas alrededor del atrio, sus basas, sus estacas y cuerdas. Moisés, Aarón y sus hijos en la entrada del tabernáculo. Al oriente, delante del tabernáculo de la reunión, al este, serán Moisés y Aarón y sus hijos teniendo la guarda del santuario en lugar de los hijos de Israel, y el extraño que se acercare morirá, es lo que dice. En el conteo de los primogénitos, en números de capítulo 3, del 40 al 43, el objetivo del conteo era contar los primogénitos que en ese momento iban a ser redimidos. Luego restarlos del número de los levitas y pagar por la redención de los que excedían el número de levitas. Dijo el Eterno, ¿no?, en su palabra, los primogénitos míos son. En números 3, del 44 al 51, se dice: tomará 5 ciclos por cabeza y cada ciclo tiene 20 gerás. Dice, en mi traducción dice gerás. ¿En el tuyo qué dice, Mauricio? Y otra palabra yo ahí. Yo tengo geras. Yo también tengo gerás, ¿no? Entonces, si hacemos la transacción, serían 1365 ciclos conforme al ciclo del santuario, que es igual a 27.500 gerás. ¿Qué es eso? Es un dinero que tenía que dar Moisés, no, perdón, que la gente, el pueblo de Israel, los que no eran contados como sacerdotes, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, eran 100 levitas y contaban 101 de los israelitas. Entonces, 100 levitas y 100 israelitas iban a ser sacerdotes, pero el uno que se quedaba atrás, ese tenía que ser redimido, no iba a poder ser sacerdote, porque excedía de la cuenta de los levitas. Entonces, para ser redimido tenía que pagar. Ese uno del pueblo de Israel tenía que pagarle a Aarón 5 ciclos por cabeza, ¿no?, que eran equivalentes a 20 gerás. No sé qué cosa era gerás, es algún tipo de moneda o intercambio. Abre tu micrófono, Mauricio. Que deben ser algún tipo, deben ser monedas, porque en la niña me aparece bajo la palabra óvulos. Esa es la palabra, óvulos. Óvulos. En el nuestro sale gerás, ¿no?
Bueno, entonces, eso de ahí iba a ser ofrecido, ese dinero iba a ser dado a Moisés y Moisés se lo iba a entregar a los hijos de Aarón. Eso es lo que dice la palabra. Y en el 51, en el verso 51 dice, y Moisés dio el dinero de los rescates a Aarón y a sus hijos, conforme a la palabra de Yahweh, según lo que Yod-Heh-Vav-Heh había mandado a Moisés. Redención. Viene la redención. La palabra es pidión. La redención del primogénito que ya no puede ser sacerdote. Es lo que se conoce como pidión Javén. El bebé debe tener al menos 31 días de nacido para ser redimido. En el capítulo 4 de Números hay diferentes grados de santidad y el Señor nos enseña eso y yo creo que aplica a nuestra vida hoy en día, porque vemos que cualquiera se mete de pastor, cualquiera se mete de moré, cualquiera se mete de maestro, cualquiera, ¿me entiendes? Y sin embargo eso es algo muy sagrado, muy santo, muy del Eterno. Y acá nos da eso, ¿no? Esto dice, habló Yahweh a Moisés y a Aarón diciendo, toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví, por sus familias, según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de la reunión. El sacerdocio comienza de acuerdo a esta porción de la Torá a los 30 años. Pero más adelante, si vamos a Números 8:23, encontramos que la edad ordenada es 25. ¿Eso significa de que hay alguna contradicción? Seguramente que no, de ninguna manera. Se entiende que los sacerdotes durante 5 años aprendían su oficio, porque cualquier error podía costarles la vida. Es muy sagrado, era una ocupación específica de cada uno. ¿Ok? Por ejemplo, Aarón no podía meterse en la ocupación de alguno de los hijos de Merari y así, ¿no? Con todos alrededor. Yahweh, el Señor, le había predispuesto ya una ocupación para cada uno específica y nadie podía romper eso. Nadie podía usurpar esa posición. Era ¿cómo se llama? Diferentes niveles de santidad, le llaman, ¿no? Diferentes niveles de santidad. Porque solamente Moisés, tengo entendido, ¿no? Era el único que podía entrar en el Mishkan, ¿no? Y Aarón, supongo, ¿no? O sea, en el lugar santísimo. En Números 8:23, luego habló Yahweh a Moisés diciendo, los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio de servicio del tabernáculo de reunión, pero de los 50 años, a partir de los 50 años, dejarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Hasta ahí era donde servían. Para mover el lugar santísimo del sitio. Si leemos, bueno, Marta los leyó, mi esposa leyó Números del 4, o sea, capítulo 4, del 4 al 20. ¿Lo puedes volver a leer, mi amor? 4 del 4 al 20. Sí. ¿Otra vez? Otra vez. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión en el lugar santísimo será este. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. Ok, espera un minuto. La razón por la cual la estoy haciendo leer de nuevo es porque ahí específicamente el Eterno ordena qué es lo que tiene que hacer cada uno de una forma ordenada y específica. El punto que quiero hacer es eso, ¿no? Que el Eterno a cada uno le da lo que él, cuál es la voluntad de él. Y no hay ninguna diferencia en nosotros hoy en día. Así de sencillo. Continuamos.
Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas, los tazones y el pan continuo estará sobre ella, y extenderán sobre ella un paño carmesí, lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Tomarán un paño azul y cubrirán el candelero del alumbrado, sus lámparas, sus despabiladeras, sus platillos y todos sus utensilios del aceite con que se sirve. Y lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de pieles de tejones y lo colocarán sobre unas parihuelas. Bueno, yo creo que hasta ahí nomás la puedes leer ya. Y aquí cerramos. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Yo tengo una. Por ejemplo, ¿por qué cualquier error podía costarles la vida? Allí ya se debe a la trascendencia de la labor que cumplían. Era no solamente estar delante de la presencia de Elohim, de Jehová, sino que también era llevar los pecados, era el hecho de ser modelo, o sea, ser un ejemplo a seguir por parte del resto del pueblo. El extravío del sacerdocio es el que lleva al extravío del pueblo, ¿sí? Y cuando el sacerdocio pierde su sentido de por qué están ahí, por qué están haciendo esa labor, es cuando el pueblo también se olvida de su Dios, se olvida de su Elohim. Entonces era tan importante que se le tenía que enseñar a ellos que se cumple allí lo que dice el proverbio, que el proverbio decía, como una mosca, dice, como una mosca en el perfume del perfumista, así es una pequeña locura en aquel que es estimado por sabio, en otro dice por santo. Entonces, allí también tenía que el Señor hacer claro que el sumo sacerdote, como era un modelo, era un ejemplo a seguir, no podía admitírseles ni la más pequeña falta. Tenían que buscar ser perfectos delante de aquel a quien servían. Amén. ¿Alguna otra pregunta tú? Yo encontré que las jeras o óbolos eran de plata y era una moneda que pesaba 0.73 a 1.03 gramos de plata. Entonces, la redención se pagaban 5 ciclos por cabeza. ¿No? Que si un ciclo tenía 20 jeras, 5 ciclos serían 100 jeras. Bueno, la función del Mishkan o el templo, ¿cuál era la razón principal de todo esto? Era para que el pueblo pudiera estar en el sistema sacrificial que Yahweh había ordenado por los pecados del pueblo, ¿verdad? Sí. Pero los que servían el Mishkan o el tabernáculo tenían que tener un nivel de consagración, ¿no? Kadoshim, bastante elevado. ¿Por qué? Porque cualquier error, dice, podría costarle su vida. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto más hoy en día, cuando, por ejemplo, esto de acá, no sé si estoy correcto o no, corrígeme, Mauricio, pero cuando me viene a la mente, por ejemplo, Pesaj, ¿no? Donde claramente dice que aquel que participare de la sangre del cordero inmundamente, en Pesaj, será cortado del pueblo. Eso es lo que dice, ¿no? Y buscando, por ejemplo, lo que significa el perdón, ¿no? Forgiveness, ¿no? Acá tengo algo que encontré que dice la idea de Dios, ¿no? Donde dice que su trabajo es de perdonar y el perdón está asegurado para todo aquel quien lo busca, sin importar el intento, la cual no tiene ningún tipo de fundamento bíblico. Dios estableció el sistema sacrificial para la disolución ritual de la
impureza, ¿no? Y el perdón moral de las impurezas. ¿Ok? Dice, la persona que hace todo lo que va en contra de algo desafiante, no hay ningún tipo de perdón por esa vía de sacrificio. ¿Me puedes leer Números 15 del 30 al 36, por favor? Números 15 del 30 al 36. Sí, Números 15 del 30 al 36. Pero el que obra con descaro, sea ciudadano o forastero, ultraja a Jehová. Tal individuo será extirpado de su pueblo por haber despreciado la palabra de Jehová y quebrantado su mandato. Será exterminado tal individuo. Su pecado pesa sobre él. Cuando los israelitas estaban en el desierto, se encontró a un hombre que andaba buscando leña en día de Shabbat. Los que lo encontraron buscando leña lo presentaron a Moshe y a Aarón y a toda la comunidad. Le pusieron bajo custodia porque no estaba determinado lo que había que hacerse con él. Jehová dijo a Moisés, que muera ese hombre, que lo apedree toda la comunidad fuera del campamento. Lo sacó toda la comunidad fuera del campamento y lo apedreó hasta que murió, según había mandado Jehová a Moshe. Ok. De ahí surge una pregunta que tengo yo. El Shabbat se supone que es el cuarto mandamiento, ¿verdad? Es el cuarto mandamiento, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué diferencia tiene el Shabbat con los otros mandamientos? ¿Cuál es el nivel de santidad de acuerdo a Yahweh o de acuerdo a Jehová? ¿Cuál es el nivel de santidad? O sea, estoy tratando de pensar en mi mente no como humano, sino estoy tratando de meterme, por así decir, en la mente de Elohim para ver, de acuerdo a mi forma de pensar, hasta dónde puedo llegar como humano, de llegar a o sea, a llegar a un lugar donde pueda decir, wow, él es así de santo. Permiso, antes de que te responda Mauricio, yo quiero leer la versión de acá que tengo que dice, más la persona que hiciere algo con soberbia. Creo que lo dijiste así o... No, no digo así, no, pero la mía también desafiante. dice soberbia. Sí, En el mío o es con soberbia. descaro. Sí, En la Dice- mía dice con descaro. En la tuya dice con soberbia, en la otra dice, incluso hay una que dice con insolencia. Bueno, la soberbia sabemos que viene a ser, digamos, el orgullo crónico, ¿no? O sea, no está hablando de desobedecer la palabra, sino más bien de tener una actitud que es muy distinto. Sí, estoy de acuerdo con Lore. O sea, aquí lo que se castiga realmente es la actitud de la persona. ¿Sí? La actitud desafiante para con el Señor. La actitud de yo hago lo que se me dé la gana sin importar lo que diga Jehová. ¿Sí? Pudo haber sido Shabbat, pudo haber sido haber llevado un cordero defectuoso, pudo haber sido para la ocasión el pronunciar indignamente o pronunciar con soberbia el nombre de Jehová, pero la actitud acá es lo que el Señor está reprendiendo con la vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Cuando el Señor está formando a su pueblo, el permitir que una sola persona, al actuar con soberbia, pase inadvertido, generaría, entusiasmaría a los otros para que hicieran lo mismo. Entonces, allí el pecado no es un pecado individual, es un pecado contra el Señor y desde luego es un pecado que incita, que induce a que la comunidad también destruya lo santo, pase por encima de la santidad que el Señor le está exigiendo. Pues allí hay un elemento que se le debe sumar o sea, no debemos mirar, el Señor allí no está mirando el hecho en sí mismo, o sea, sí, el hecho es una forma, pero lo que está manifestando allí es la soberbia de esta persona. Claro, porque tiene que haber eso antes de decidir romperlo.
Así es, y debe mirarse el corazón. Es que esa es la parte, por eso el Señor dice, no juzguéis a su apariencia, o sea, no juzguemos nada por apariencia, porque Dios no mira esto, le dice cuando va Samuel a buscar el reemplazo de Shaul, y lo encuentran David. Claro, Pero primero, sus hermanos. En esta traducción dice pecado desafiante. Exacto. Es un pecado desafiante, ¿no? Y hay casos diferentes, como por ejemplo Josué 7. Lee Josué 7. 7, capítulo 7. Sí, ¿Oh? sí. ¿Josué 7 qué? ¿Ah? ¿La violación del anatema? Josué 7, sí. Pero es largo. De Acán, ¿no? Sí. Bueno, léelo hasta el 5, a ver. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó el anatema y la ira de Jehová se extendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, y que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Ok. Bueno, ahí nos enseña, ¿no? O sea, ¿todos eran responsables ahí en esa acción de Acán? No. Pero sin embargo, por uno pagó todo el pueblo. Debe ser la razón por la cual lo traigo es porque, por ejemplo, cuando estaba en el cristianismo, hablaban mucho de que donde no está el Espíritu de Dios, la iglesia puede ser mega iglesia, todos son culpables, porque no está ahí el Espíritu del Señor. En otras palabras, hay algo anatema, ¿verdad? De la cual el pueblo está siguiendo sin ellos saber. ¿Josué sabía de que estaba ocurriendo eso? No. ¿Los demás sabían que estaba pasando eso? No. Entonces el Señor, ¿qué cosa le dice claramente? Hasta que ustedes no echen el anatema, yo no estaré con ustedes. Permiso, ¿qué es anatema? Perdón, yo no sé qué es anatema. Destinado a destrucción. O sea, la traducción más exacta de la palabra anatema sería destinado a destrucción. Sí, destinado. Pero destinado a destrucción porque ya conoce la palabra o no la conoce. Porque puede ser que esa iglesia grande que dice Felipe, ninguna de esa iglesia haya sido la intención más bien de, como quien dice, lucrar con la palabra y ninguno de ellos conozcan la palabra o sí, en el espíritu. Y que se hayan vuelto anatema, algo así. No, aquí está hablando específicamente que el Señor dio una orden al pueblo, ¿no? De que todo lo que encontraran en Jai, ¿no? De los tesoros, todo, no podían traerlo al campamento. Entonces uno de ellos desobedeció y trajo algo que el Señor ya había condenado a destrucción. Eso tenía que ser destruido Claro, toda su gente. y como dicen, pagaron justos por pecadores. Sí, pero mi pregunta es esta, ¿no? Mi pregunta es esta. Hoy en día, ¿cómo aplicaría eso? Si nosotros tomamos en cuenta de que Dios no cambia ni hoy, ni ayer, ni nunca. A ver, lo que sucede es que empecemos en orden. La Sí. palabra que se utiliza en las versiones que dice, en el caso mío dice, cometieron un delito en lo del anatema. Sí. ¿Sí? Anatema. Sí. Pero la palabra para ese delito en el hebreo utiliza la palabra Maal. Maal significa una rebelión traicionera, un acto infiel de soberbia. ¿Sí? Ya de por sí allí está contenido qué es lo que sucede con ellos. O sea, nuevamente hay una actitud de soberbia que es
conociendo la palabra, conociendo que el Señor había dicho, no tomes nada de los pueblos a los que yo les voy a dar la derrota, dice que ellos tomaron, digo, me parece que es un manto, digo, dice, a ellos los apedrean y los queman al último, pero así dice, bien para el botín un hermoso manto de cenar, 200 ciclos de plata y un lingote de oro de 50 ciclos de peso. Me gustaron y me los guardé. O sea, el tipo está, esa soberbia, ese descaro con el que está haciendo las cosas, es el que se castiga nuevamente con la muerte. ¿Sí? En este tiempo, que es un tiempo de blasfemia y de apostasía, el que conoce la palabra es más culpable que el que obra los mismos actos, pero desconociendo las escrituras. ¿Sí me he hecho entender? Sí. Es el mismo caso, o sea, estamos hablando de que existen personas rebeldes. Nos dice la misma escritura respecto a Pablo, perdón, en el libro de Pedro, ¿sí? Hablando acerca de la gente de los últimos tiempos. ¿Ves? ¿Ya? Solamente quería hacer hincapié a eso, ¿no? O sea, en relación al templo, si por este acto que estamos viendo, ¿no? Alguien en el templo se equivocaba, de alguna forma, dice que podría morir, ¿no? Eran ocupaciones específicas donde se necesitaba plena santidad, Amén. ¿ok? Y pleno conocimiento de dónde estaban todos sus sentidos. Sí, señor. ¿Ok? Es eso lo que quiero decir es de que, con lo que decía al principio, ¿verdad? Que hay muchos que se toman la osadía de llamarse pastores y no son pastores, realmente, porque el Eterno nunca los llamó a ser pastores. Por eso es que hay el nombre del Señor, o sea, de acuerdo a su palabra, está siendo blasfemada de ese sentido, ¿verdad? Porque se toma una autoridad que el Señor nunca se las ha dado. No le ha dado algo específico. Y de la misma forma, otras personas que se llaman, yo qué sé, discípulos, Profeta. apóstoles, profetas, ministros, ¿no? No sé, estoy hablando de los que realmente traen una mala voluntad con todo eso, ¿no? No, y que debe haber una conciencia de que o sea, al pueblo se le exige santidad, se le exige entrega, obediencia a la Torá, pero para todo aquel que enseña Torá, o que dice enseñar Torá, o que dice enseñar la palabra, se le exige, o sea, en mayor dimensión, ¿sí? Se le exige mucho más. A tal punto se le exige mucho más que por eso los castigos son ante la rebeldía, ante la soberbia, ante el ánimo retador delante del Señor, cualquiera sea el nivel de la persona, se paga con la vida. Y puede que hoy en día no se apedrea a una persona. Ojalá se apedreara, con eso la persona tenía la oportunidad de arrepentirse antes de morir. Hoy en día, por el contrario, se les aplaude dentro del populacho, dentro de los que desconocen las escrituras, la palabra santa. Pero en el caso del sacerdote, él podía hacer sin soberbia, ¿sí? Podía darse por una desobediencia o por una mala interpretación del cargo, del llamado que le hacía el Señor, y también tenía que pagar con su vida. Sí. Así no fuera con soberbia. ¿Por qué? Porque del sacerdote, del que dice conocer la palabra, del que, así sea que él mismo se ponga en el cargo, ¿sí? El mismo Señor dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que los tales recibiremos mayor condenación. Amén. Sí. Entonces, ese es, para este tiempo, sigue presente, así la muerte no sea física. Y también dijo, el que más sabe, más se le exigirá. Claro. Lo cual te está dando una
No, cuando dicen más se le exigirá, significa de que más kadosh. Sí, tiene que ser. Más kadosh. Porque ¿qué más puede exigir el Señor? O sea, mientras más sabes, tienes que ser más kadosh. Claro. Es otro nivel de santidad. No puedes caerte de esa santidad. Así es. Ujú. Ok, bueno, queridos Ok. hermanos, hemos acabado con esta parashá de Bamidbar, o Bamidbar. Bamidbar. Ujú. Shalom, hermanos. Hasta la próxima. ¿Y alguien quieres orar antes de irnos? Mauricio, nuevamente, Ok. por favor. Padre Santo, gracias, Señor, por la parasha de hoy. Gracias por enseñarnos, mi Señor, que debemos ser de aquellos que cazamos las zorras pequeñas porque las uvas están en ciernes y destruyen la cosecha. Debemos mirar aún a lo más pequeño, Señor, delante de los hombres y reconocerlo como pecado delante de tu presencia. Porque haciendo tal cosa, mi Señor, mantendremos un corazón limpio, un testimonio que brilla, mi Señor, que también es limpio, y estaremos agradando a tu presencia, porque sabemos y debemos ser conscientes que donde quiera que vayamos, va el templo de tu Espíritu Santo. Y la gente está esperando, mi Señor, anhela ver el testimonio de los que nos llamamos hijos tuyos. Pues gracias por esta paracha, mi Señor, y por enseñarnos que nos has llamado a un sacerdocio que habita pegadito, pegadito a tu templo, al lugar donde manifiestas tu presencia. Señor, te damos gracias. Bendice a los que escuchen esta parashá, mi Señor, y que podamos entender que si hay muerte en la desobediencia, hay vida en la obediencia. Gracias te damos, mi Rey. En tu nombre precioso te damos gracias. Amén y amén. 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 Shalom, hermanos. Leí trabajo.